Venga, bueno, muchas gracias por asistir a todos, que al final estamos aquí en familia. Y bueno, dar gracias a Jesús, que aunque bueno, tiene, como decía, un montón de pasiones, como la escalada que lo hemos oído desde hace muchísimos años, pero también tiene la fotografía. Él ha hecho un grado en fotografía y luego ha hecho varios cursos. Entonces, pensamos en él porque la verdad que bueno, de los jóvenes y mucha gente nos había dicho que era uno de los temas que les interesaba, todo lo que era hacer fotografía con cámara reflex, y pensamos en Jesús para que nos podía hacer una clase de iniciación. Entonces, bueno, hoy estamos aquí 6 o 7, lo que podemos hacer es un taller básico, comenzamos y si veo que nos enganchamos, pues más adelante, pues ya cuando hayamos avanzado un poco, podemos quedar otro día y según las necesidades, pues ya buscamos hacer otro curso. Pues nada, Jesús, muchísimas gracias por esta preparación y nada, te paso la palabra y nos vas diciendo. Nada, pues gracias a vosotros. Como os he dicho, es una de mis tantas pasiones y yo hablar de las cosas que me gustan, pues siempre es un placer y lo disfruto. Entonces, bueno, yo el curso de hoy lo he titulado Aproximación a la cámara, porque la verdad es que cuando Francesc me dijo de hablar sobre fotografía, claro, la fotografía es que no te lo puedes acabar. O sea, yo he hecho un grado de 3 años, luego varios cursos específicos, que sí, de iluminación, de Photoshop, de retoque, de cosas así, y a veces todavía pienso que no sé casi nada, y son muchas horas invertidas. Entonces, intentar explicar algo en 1 hora, que es lo que quiero tardar, va a ser resumir mucho. Entonces, viendo también que el nivel es más o menos empezando por abajo, pues al final lo he destinado a esto, ¿no? Lo he llamado aproximación a la cámara y vamos a empezar desde el principio. Entonces, venga, voy a intentar compartir pantalla con una presentación. A ver. ¿Cómo muevo esto? A ver, sí. Vale. A ver dónde os pongo para que me deje a mí también ver. Vale, aquí mejor. Vale. Bueno, pues como os decía, el curso lo vamos a dedicar al conocimiento de nuestra cámara. Entonces me gustaría empezar lanzando una pregunta. Y sería, ¿cuáles para vosotros los ingredientes básicos para crear una buena imagen, una buena fotografía? Y a ver, que voy a dejar de compartir, que aquí os quiero ver las caras. Que sea nítida, ¿no? Buscar la nitidez. Vale, sí, mucha gente, el que una imagen sea nítida es el 100% de su aspiración. A veces se pasan de enfoque nítido. Hay imágenes borrosas o desenfocadas que pueden ser preciosas también. Pero sí, o sea, el estandarte, el 95% de las fotografías, si los fotógrafos buscan que una imagen sea nítida. ¿Alguien más tiene...? Una buena luz, ¿no? La luz. La luz es... Quizá los píxeles, ¿no? ¿Cómo? ¿Marc? Los píxeles, ¿no? Sí, pero cuidado con los píxeles. Yo le compré para su cumpleaños a mi hijo una cámara de juguetes, una cosita así, digital. Tiene 36 píxeles. La mía tiene 18. O sea, tiene el doble que mi cámara. ¿Qué pasa? Que el sensor, donde se graba esa información, en mi cámara hace como más o menos así, 35 milímetros. El de la cámara de mi hijo será como una cosita así,
que es como la que tienen los móviles, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando pasas al ordenador una imagen de estas? Por muchos píxeles que tenga, si el sensor es muy pequeño, a la que pasa de este tamaño se empieza a ver muy borrosa. Y si ya la quieres imprimir, pues peor todavía. Entonces, sí, los píxeles son importantes, pero no solo los píxeles, hay que mirar más. Pero sí, o sea, mayor píxeles, si la cámara va de acuerdo con esos píxeles, obviamente, o sea, lo que vas a poder hacer es tener mucha más resolución y poder ampliar mucho más esa imagen. ¿Algo más? El contraste, ¿no? Contraste. O sea, hay a veces que haces una foto y como que se ve todo como del mismo color, ¿sabes? Como todo muy igualito. Y hay a veces que cuando bueno, al menos con los móviles se ve rápido. Un móvil bueno, como que ves como que todo resalta todo mucho más. También, vale, pues tenemos la luz, súper importante, píxeles, que dentro de la calidad, el contraste, solo se lo podremos dar luego en postproducción. Vale, pues venga, volvemos a la presentación. Vale, pues para mí hay 3 ingredientes. A ver, en la presentación no sé por qué no me deja pasar. A ver, aquí manualmente. Siguiente. Vale. Vale, lo primero de todo, para mí es una buena composición. Si cuando estás encuadrando esa imagen le has cortado los pies a tu cuñado, la cabeza a tu hermana, la disposición de los elementos no dicen nada. Luego, por mucho que hagas, esa imagen no va a tener ningún valor. Entonces, para que una imagen tenga un valor artístico o sentimental o lo que quieras, necesitas que esté bien compuesta, que los elementos que están dentro de esa imagen tengan un sentido, que te llamen por algo. El segundo sería una buena elección de la luz. Judith había dicho, la luz es súper importante. Una correcta exposición, tanto en un interior como en un exterior, va a ser la clave. En un paisaje, no es lo mismo una fotografía a la 1 del mediodía, con una luz muy dura, azul, que no resalta nada, a un amanecer, un atardecer, con unos tonos más cálidos, con una luz como más baja que resalta los relieves. Entonces, la luz es el segundo ingrediente que va a hacer que nuestra imagen sea buena, sea impactante. Y por último, la edición. El 100% de las fotografías que hoy en día veis, en cualquier revista, en cualquier medio importante, todo ha pasado por Photoshop, todo ha pasado por una edición. Hay un montón de programas para editar, Photoshop sin lugar a dudas es el más famoso, Lightroom también, Capture One, Luminar. Bueno, en los móviles, casi todo el mundo ya en Instagram no pasa directamente la foto como ha salido del móvil, ¿no? Ya usáis filtros. Entonces, al final, para que una foto realmente sea buena, es que tenga una buena composición, que la luz sea la ideal y al final siempre tienes que darle ese toque extra en la edición. Pero para hacer esto, primero tenemos que empezar por conocer la herramienta con la que vamos a trabajar, que es nuestra cámara de fotos. Entonces, vamos a dejar de compartir. Entonces, el concepto de una cámara de fotos, da igual que sea una Hasselblad de medio formato de 30.000 euros, a una analógica como las que alguna me habéis enseñado, a una cámara estenopeica, que es simplemente una caja de galletas o de plástico que hagáis vosotros mismos,
El concepto para todas, desde la gratis con una caja de galletas a la de 30.000 euros, es el mismo. Es una caja oscura donde tiene un agujero en la parte frontal. Ya veis esta, que el diafragma es una tira de cinta aislante que tapa el agujerito, o una lente, donde en el fondo de la caja ponemos o un papel de fotografía, o en el caso de las cámaras reflex, o los móviles, o las cámaras compactas, es un sensor donde recoge esa imagen. Esto es lo mismo para todas. Entonces, ya hemos visto que la luz, hemos hablado varias veces de ella y empezamos a ver que la luz es algo muy importante. Entonces, lo que tenemos que hacer es manejar esa luz. Y ahora veremos cómo lo hacemos. Volvemos a compartir pantalla. Bueno, la palabra fotografía deriva de los siguientes vocablos griegos. Por un lado, phos, que significa luz, y por el otro, grafis, que significa escritura. O sea, si unimos estos dos vocablos, la palabra luz lo que significa es escribir o dibujar con la luz. Entonces, ¿qué pasa si entra mucha luz en la cámara? Pues la imagen que veis a vuestra derecha, veis que está muy blanco, los cielos se han perdido, no se ve qué hay ahí, solo se ve blanco, ha desaparecido todo lo que se ha quemado. Si entra muy poca luz, sería la imagen de la izquierda, donde apenas se aprecia nada. Aquí sí que vemos muy bien el cielo, las nubes, porque eso era muy, muy claro, y entonces eso sí que ha quedado bien, pero el resto casi no lo vemos. Mientras que la fotografía del medio es la que hemos conseguido exponer correctamente, en la que el fondo del cielo, las nubes aparecen, y el resto de la imagen, que era más oscura, aquí también se ve bien. Entonces, todos nuestros esfuerzos con la cámara va a ser, o sea, el esfuerzo principal es controlar esa luz para conseguir imágenes como las del medio. No siempre será así. Según qué imagen o lo que nosotros queramos transmitir, a veces un exceso de luz hará que esa fotografía sea especial. Eso le llamamos clave alta. Y otras veces será lo contrario. Quitar mucha luz solo dejando ver una pequeña parte y eso será lo que nos impacte de esa imagen. Y a eso lo llamamos clave baja. Entonces, en la cámara tenemos 3 elementos para controlar ese flujo de luz. ¿Qué cantidad queremos de luz que nos entre? Por un lado tenemos el diafragma. Os lo explico ahora sí un poco sobre la presentación y ahora dejo de compartir pantalla y os lo enseño así por la cámara. Entonces, por un lado tenemos el diafragma. Bueno, espera, vamos a hacer al revés. Dejo de compartir y luego... Vale. No sé si se va a ver. Por un lado tenemos el diafragma. El diafragma está dentro del objetivo. Sería como la pupila del ojo humano. No sé si lo veis. Ahora mismo está totalmente abierto. Si yo empiezo a girar, ¿veis cómo se ha cerrado? O sea, cada paso que doy, ¿veis cómo abre? Cuando el diafragma lo tenemos muy abierto, ¿qué va a entrar? Un chorro de luz por allí. Cuando nosotros empezamos a cerrar, cada vez va a entrar menos luz. Entonces, una forma que tenemos de controlar la luz es por el diafragma de la cámara. El otro es por el obturador, justo por detrás del diafragma, que va aquí, en medio, antes del sensor de la cámara digitales o del negativo de las analógicas, hay en las cámaras reflex un espejo, que es el que hace que cuando tú miras por el visor veas reflejado lo que ves por el objetivo. Hay dos cortinillas, que cuando tú aprietas el obturador,
¿Habéis oído? Hacer clac, clac. Esas dos cortinillas lo que hace es que una empieza a subir, la otra empieza a bajar, en ese momento deja un hueco por donde pasa esa luz, vuelve a cerrar otra y la otra sube. O sea, hacen como un... Y en ese espacio de tiempo deja entrar esa luz que nosotros ya previamente con el diafragma hemos dicho cuánto. O sea, si lo hemos dejado así muy grande, toda la luz que entra por aquí será lo que en este espacio de tiempo es lo que va a pasar. Y por último está el ISO. En las cámaras analógicas era el carrete que nosotros comprábamos. No sé, los que vengáis de o hayáis hecho algo de fotografía hace años, cuando os ibais de los campamentos o de viaje, ibais a la tienda de fotografía, quiero un carrete. Vale, muy bien. ¿Para qué? No, pues para hacer fotos aquí de viaje. Entonces, normalmente, casi siempre comprábamos el ASA 100. No sé si algunos os acordáis. El ASA 100 es como el estándar. Pero cuando queríamos hacer fotografías de interiores o de noche, todo lo que te daban era el ASA 200 o el ASA 400. ¿Qué es lo que hacía esto? Eran las sales de plata o lo que impregnaban en ese papel o en ese negativo, era que es un material mucho más sensible. Entonces, con menos cantidad de luz, consigue el mismo efecto que el otro. Entonces, si para el ASA 100 necesitabas una cosa así de luz, con el ASA 400, con una cosita así, conseguías lo mismo. Entonces, ahora en las digitales, lo que se ha transformado como un engaño de software al sensor. Entonces, tú le dices que tienes más ISO y entonces necesitas menos luz para conseguir lo mismo. Si alguien tiene alguna pregunta, me cortáis directamente, ¿eh? Entonces, tenemos estos tres elementos, pero aparte de controlar la luz, van a tener un efecto en nuestra imagen. Por ejemplo, el diafragma, si veis, empezamos de izquierda a derecha, el diafragma siempre lo llamamos con la letra F, barra, y luego empezamos con números. 1, 1, 4, 2, 2, 8, 4, 8, 11, 16, 22, 32. Es un poco lioso porque el número más pequeño es el que abre más, es el agujero más grande, y el número más pequeño es el agujerito más pequeño. Entonces, cuando tenemos un diafragma muy abierto, aparte de que entra mucha luz, lo que reducimos es la profundidad de campo. La profundidad de campo es la parte que queda enfocada en nuestra imagen. Si nosotros enfocamos aquí, con un diafragma muy abierto, enfocará desde aquí hasta aquí. Y todo esto va a quedar desenfocado. En cambio, si cerramos mucho el diafragma y enfocamos aquí, desde aquí hasta aquí va a salir enfocado y desde aquí hasta aquí va a salir también enfocado. Eso es la profundidad de campo. Entonces, para tenerlo así claro es diafragma abierto, muy poca profundidad de campo. Diafragma cerrado, mucha profundidad de campo. La velocidad la denominamos en segundos. 30 segundos, 20, 10, 1, y luego ya partido. Un segundo partido de 4, un segundo partido de 8, uno partido de 15, uno de 30, uno de 60, uno de 125, uno de 250 y así hacia arriba. Contra una velocidad más lenta, más luz va a entrar. Con una velocidad más rápida, menos luz va a entrar. ¿Pero qué conseguimos? Con una velocidad muy lenta, vamos a conseguir que las imágenes queden como con ese efecto de movimiento. Pueden salir cosas borrosas, podemos hacer que desaparezca gente si se está moviendo. Con una velocidad muy rápida, vamos a congelar ese movimiento. Una persona que está haciendo deporte, una moto, un coche, unas gotas de agua. Hay que tener cuidado con las velocidades bajas, porque de nuestro pulso nos puede trepidar y se nos puede mover la imagen. Entonces nos puede salir movida, pero no por un fin estético, o sea, porque nos salen como trepidadas.
Y por otro lado, el ISO no vamos a conseguir ningún efecto artístico, digamos. Va a influir en la calidad de la imagen. Con ISO bajo, ISO 100, la calidad va a ser muy buena. En cambio, con un ISO muy alto, como os he dicho antes, que en el analógico sí que eran esos papeles que tenían que eran más sensibles, en la digital no, en la digital es un engaño que hacemos al software. Entonces, claro, él va a tirar de imaginación, va a intentar crear o conseguir luz donde no la hay, y lo que va a hacer es reducir la calidad de la imagen. Va a salir más ruido, son como unos píxeles verdes en la imagen o como granitos. Entonces, vamos a ver unos ejemplos para entenderlo mejor. Por ejemplo, esta foto fue una sesión que hice de moda pin-up en San Andreu. Y usé un F4, o sea, un diafragma bastante abierto, el que más me dejaba mi objetivo que llegaba en ese momento. ¿Y qué es lo que he conseguido? Bueno, es un diafragma abierto, he conseguido más luz, porque era ya atardeciendo. Y además he conseguido un desenfoque bastante grande, una profundidad de campo muy pequeña. Entonces, donde la modelo con la bici sale totalmente enfocada, pero todo lo que hay detrás, a muy poquito por detrás, si os fijáis, ya todos los baldosines de la calle ya están desenfocados, todos los árboles están desenfocados. Si hubiésemos utilizado un diafragma más cerrado, lo que hubiese pasado es que todos los árboles que hay por allí detrás, los señores estos que van andando, que hay una señora con un carro por allí, la papelera, el coche, la señal de tráfico, todo lo que hay por detrás se hubiese visto también nítido. Y entonces hubiese perdido el interés de este primer plano, que es la modelo. Se nos hubiese revuelto todo. Este ejemplo también es muy claro, de estas tres luces. Yo enfoqué a la tercera, la de detrás, con este ya otro objetivo, 2.5, me dejaba abrir mucho más. Veis, la que está por delante está medio nítida, y la que está todavía más alejada por delante está casi, bueno, totalmente desenfocada. Se intuye, pero se ve, ¿no?, lo que es. Si hubiésemos abierto, o sea, si hubiésemos cerrado diafragma, hubiésemos conseguido las tres nítidas. Esto ya, pues, el afán artístico de cada uno, ¿no? Si lo que quieres es darle importancia a un sujeto y que no te moleste el resto, pues abres. Si lo que quieres es que todo salga nítido, pues cierras. Esta también, F4, un diafragma muy abierto, una colonia de flamencos en Sitges, en lo que yo quería resaltar solo a uno. Pues yo enfoqué a este de aquí, este que está a la derecha, que está un poquito por detrás, pues está todavía un poquito nítido, pero los que estaban ya más detrás, pues los he desenfocado bastante. O sea, a mí lo que me interesaba en esta foto es resaltar la atención en este del primer plano y que no se perdiese con todos los picos que habría por ahí detrás. Otra también con F4, esta ardilla que me encontré en un parque. Pues si hubiese cerrado diafragma, pues hubiese visto detrás que había una valla, que había un coche, que había una macetera. Abriendo mucho diafragma, consigo dejar nítido al sujeto que yo quiero darle la importancia. Si os fijáis, hasta la corteza del árbol, que ya va a estar un poquito por delante, ya también empieza a estar desenfocada, pero el fondo lo pierdo totalmente. Caso contrario, cerramos mucho diafragma. Tenemos menos luz, pero bueno, podemos jugar con los otros parámetros que antes os he explicado, que luego lo veremos. Esto es el Parque Natural de Cajas en Ecuador, y cerrando diafragma, pues lo que he conseguido es que todos los planos estén nítidos. Las montañas que hay al fondo, el río, la piedra, las llamas,
mi mujer, todo. Mi mujer es la de la chaqueta azul, para que os interese. Esta fotografía en Brooklyn, en Nueva York, también un F16, un diafragma bastante cerrado, y consigo tener enfocado todo el skyline de Nueva York y todos los pilares que están aquí en el río, casi prácticamente desde el primero. F22. Esto es lo más que puedo cerrar con el objetivo que llevaba. Estas son las dunas que hay en una playa en Lanzarote. Si os fijáis, toda la textura de las dunas, de la arena, está todo enfocado, los granos desde el principio hasta el final. Y otro efecto que conseguimos cerrando diafragma, que antes no me acuerdo de deciroslo, es que consigues que las luces, tanto de una farola como cualquier cosa como el sol, haga un efecto de estrella. Fijáis que del puntito del sol salen todas estrellas. Saldrán tantas agujas como capas tenga vuestro objetivo. O sea, el diafragma, ahora cuando deje compartir pantalla os lo enseño, son como unas planchitas que cuando tú cierras se van superponiendo y dejan pues como esos huequecitos, cuando está abierto del todo o muy abierto, casi no aparecen en la lente, están por dentro, pero cuando los cierras, estas van apareciendo y entonces por ahí dejan filtrar esos rayitos de luz y se consigue este efecto. Igual que en esta otra imagen de aquí, también con el F18 en Londres, consigo todo nítido, en la terraza esta, las personas que están mirando, la St. Paul Church y todos los edificios que hay detrás, hasta el London Eye, que está allí al fondo. Y también, como estaba el sol, que lo cogí aquí con la St. Paul Church, sale el efecto este del Sun Star, que se llama. Vale, ahora vamos con la velocidad. Velocidades lentas. Esta, por ejemplo, está a 15 segundos. Disparé con 15 segundos. Obviamente, cuando disparas a una velocidad tan baja, tienes que usar trípode o dejar la cámara en alguna barandilla o algo donde tú no tengas que sujetar la mano porque si no se te va a mover. Entonces, como he bajado mucho la velocidad, entra también mucha más luz. Entonces, esto ya era la hora azul, ya casi de noche, había muy poca luz, entonces consigo que entra mucho más luz para poder iluminar bien la ciudad de noche, y como la velocidad es muy baja, este barco que pasaba por el Támesis no aparece, porque va bastante más rápido de todo el tiempo que ha estado puesta abierta la cortinilla por donde ha entrado la luz, y entonces el barco ha entrado por la derecha y ha seguido navegando río arriba y ha dejado la estela de las luces. Te puede gustar más, te puede gustar menos. A mí sí que me parece como una parte interesante dentro de la imagen. Entonces, pues, una velocidad lenta, aparte que entra más luz, consigues este efecto de movimiento. Si quisiéramos que el barco pues, hubiese quedado más visible, tendríamos que haber subido la velocidad. Jesús, perdona. Sí. En la del barco, también Sí. puede, o sea, cuando estás, tienes que tener en un trípode, ¿no? Sí. Vale, y A no además... ser que tu pulso sea tan Sí, claro. bueno como que aguantes 15 segundos sin mover Claro. nada, porque a la que muevas un pelín ya te sale trepitado. Entonces, aparte de trípode, también un consejo es disparar con un disparador. Si no tienes un disparador, está el truco de que le pones que dispare, cuando haces las autofotos, que le pones 10 segundos, sales corriendo para ponerte con los colegas ahí detrás, pues... Aunque tú no tengas que salir corriendo, pero le das ahí, le das al disparador, estás los 10 segundos, mi cámara, por ejemplo, tiene otra opción que son solo 2 segundos, entonces disparas, en ese momento de tú disparar, la cámara se va a mover, aunque sea poco se va a mover, pero como tarda 2 segundos en abrir la cortina, pues tiene el tiempo suficiente para que se quede otra vez quieta y dispare. Y entonces Pero también corres el riesgo de que si pasa algo,
por delante también te lo coja sin que te haga un efecto sin que tú lo quieras, claro. Claro, en este caso era el barco. Pero porque tú Yo, querías, pero imagínate qué pasa, yo qué sé, imagínate un dron o un pájaro o lo que sea, si que lo algo pasa pille más rápido, ni se va a ver. Y Ah, el vale, barco porque tenía luz. Si por ahí vale. pasa el barco sin luz o pasa una persona, No se hubiera visto. no se hubiera visto. Vale, vale, Creo vale. que aquí no lo he puesto. Tengo fotos, por ejemplo, es que además lo he sacado del disco duro porque me venía a otro lado. Tengo fotos en la estación, la Gran Central de Nueva York, vacía, sin nadie. Y eso es porque le puse, pues no sé si 1 o 2 minutos, con un filtro ND para Vale, que vale. cortase luz. Y entonces toda la gente que se estaba moviendo, como no está muy poco tiempo en un punto exacto y no emiten luz, pues pasan de un lado a otro de la lente y luego no aparecen en la foto. En la foto que tengo ahora en pantalla, por ejemplo, está también con 15 segundos. Esto es un pub ahí en Londres. Se fija, claro, todo lo que es el pub y la moto, que no se mueven, pues se ven totalmente nítidos. El chico este que está ahí pensativo, no sé si es que la ha dejado la novia o algo, está como una estatua, tampoco se mueve. Pero el resto de la gente que está hablando, está gesticulando, pues se le ven como movidas. Está la chica esta de aquí que se ve como las dos cabezas, porque estaría de un lado un momento, unos segundos así, otros segundos así. Entonces ha salido como los dos. Pero si una persona hubiese pasado por aquí delante, no aparecería. O sea, no aparece en la imagen. Bueno, veis el concepto, ¿no? Que conseguís darle como a la imagen, pues un toque más, ¿no? Esta otra imagen también en movimiento, en el que, bueno, esta tiene un poquito de truco porque esto es lo que se llama un barrido. Es con una velocidad lenta, sigues con la cámara el movimiento. Entonces, las cosas que no se mueven, como la montañita que hay detrás, o las piedras o los árboles, salen movidos, casi toda la gente sale movida, pero si os fijáis la chica de rojo que está justo en el centro, las piernas, porque se mueven más, sí que salen movidas, pero de tronco, de cintura para arriba, sale totalmente nítida. Entonces, es otro efecto que podemos conseguir con una velocidad lenta. Otro efecto, esto es en Navarra, el nacedero del río Urdereta. Con una velocidad muy baja, lo que conseguimos es que el agua en movimiento tenga un efecto como de seda. Estéticamente, pues a mí me gusta más, ¿no? Da como esa sensación de que el agua ahí se está moviendo. Lo contrario, vamos a velocidades muy altas. O sea, uno partido de 2000. Esto también es Ansillean. Y vemos aquí el pelícano que va a posarse en esta isla de troncos en el lago. Pues cómo congelas ese movimiento y conseguimos que esté con las alas, que venía batiéndolas, que esté totalmente nítido y congelado. Este abejorro, cada 1.500, no es una velocidad tan alta, pero bueno, el abejorro en sí que está totalmente nítido, pero las alas sí que tienen ese efecto también como de seda que decíamos antes con el agua, porque estas se mueven mucho más rápido. Claro, no sé si la cámara llega a tener una velocidad tan alta como para poder congelar el aleteo de las alas de un insecto como este. Pero que esta foto, si lo hubiésemos tirado a 80, 100, nos hubiese salido movido el abejorro. Esto es una cascada en Islandia, aquí todo lo contrario, ¿no? En vez de conseguir el efecto ese de seda del agua, conseguimos congelar el movimiento del agua, las gotas, se ven cada gota por
por separado. En deporte, pues también se usa mucho, ¿no? 1/1600. Aquí, bueno, el escalador este soy yo. Esta es la única foto que no es mía, esta es un amigo que me la hizo. Pero la he puesto pues, para que se vea el concepto, ¿no? En fotografía deportiva podemos congelar, aquí estaba volando, pues totalmente nítido y congelado la caída. Y ahora vamos a lo que hablábamos del ISO. El ISO no da ningún efecto, lo único es la calidad, influye en la calidad. Por ejemplo, esto es un mural que hay en Brooklyn. Abajo a la izquierda tenéis la foto tamaño completo. Y la foto grande es una imagen que he recortado dentro de esa imagen. O sea, que es un recorte bastante grande. Si podéis apreciar en vuestra pantalla, o sea, la calidad es bastante buena. En cambio, con un ISO alto, un ISO 2000, depende de la cámara, admite más o menos. Cámaras modernas están admitiendo ya que puedas engañarle subiendo el ISO a 8000, 16000, bastante. Mi cámara yo tengo calculado que a 400 es como el tope de una calidad buena. Si subo ya a 600, 800, más o menos se ve bien, pero ya empieza a perder. Claro, aquí esto es en el British Museum, en Londres. Obviamente, pues estás en una sala, hay poca luz, no puedes disparar con flash. Aparte, esto es una vitrina. Si disparas con flash, la luz te rebota en el cristal y entonces lo que haces es que te sale todo blanco. O sea, porque no verías lo que hay detrás del cristal porque te ha metido ahí el fogonazo. Y bueno, que pudieses, dentro de los museos normalmente no te dejan disparar con flash. Entonces, abres el diafragma todo lo que puedes, baja la velocidad todo lo que puedes hasta lo que sabes que tu pulso te da. Y aún así, no llegas. Entonces tienes que subir ISO hasta lo que puedas. Sí, va a perder mucha calidad, pero te llevas la foto. Si no, no tendrías la foto. Entonces, bueno, pues hice la foto como de detrás de la vitrina, donde veía la cara de asombro de estos turistas japoneses. Veis que la imagen de la izquierda es la foto al completo, el cuadrado es el recorte que he hecho. Veis que el recorte es más de la mitad de la foto, o sea que es un recorte muy pequeño, no es como la que hemos visto antes, que era algo muy pequeño de la imagen completa. Os fijáis, sobre todo las caras de los turistas, que son todo como granitos. Ha perdido esa calidad que nos daba con un ISO más bajo. Pero, repito, tengo mi foto, ¿no? Si no la tendría. Entonces, que no os dé miedo tirar de ISO cuando hace falta. Bueno, partes de la cámara. Voy a dejar de compartir. ¿Alguna pregunta hasta ahora? O sea, son 3 conceptos con los que hemos visto que podemos regular luz y que aparte de regular luz, pues conseguimos que nuestra foto le podamos dar el efecto que nosotros queremos. O sea, no es que hacemos la foto y lo que ha salido. O sea, que ya lleva una intención, ¿no? No, yo quiero enfocar esto y como lo otro no me interesa, pues que eso no salga. O no, es algo que yo quiero que salga todo porque todo me interesa. O yo quiero, para darles sensación de que esto era un señor corriendo y que iba muy rápido, pues quiero que se deje como la estela, ¿no? O no, quiero que sea totalmente nítido en esa postura que estaba haciendo así, que se vea como gesticulado, todo. ¿Sí? Jesús, ¿Todo hola. bien? Una pregunta o dos. Sí. La F se refiere con los que tú mencionabas para que salga más el objeto que quieres hacer, que resalte, F4, F18. F es fondo, eso quiere decir F. O F, F es la focal. Focal. Y entonces, la ISO, ¿qué cosa quiere decir ISO? Vale, o sea, el F es Focal. Cuando decimos F nos dirigimos al tamaño del diafragma. Un diafragma poquito, un diafragma. Cuando decimos sube,
Es la velocidad. Es la velocidad de 1 segundo, 2, 1 partido de 60. Cuando decimos ISO, es la sensibilidad del sensor. Sensibilidad. Es lo que he explicado, que es un poco raro, porque esto cuando tirábamos con carrete tenía su sentido, porque tú comprabas el carrete de la sensibilidad que quisieras, ¿no? 100, 200, 400. Sí. Vale. Ahora, en el digital, lo que han hecho ha sido adaptarlo con software. Pero, claro, con software tiene un límite. Entonces, a la que subes de sensibilidad, lo que estás haciendo es perdiendo calidad. Sí, se pierde un poco la resolución. Sí, pero es lo que digo, que si puedes evitarlo, siempre un ISO muy bajo. Pero cuando no hay más remedio, mejor una foto con una calidad peor, pero que tú tengas tu foto de recuerdo, ¿no? Sí. Vale, gracias. Vale. Vale, las cámaras, digamos que hay 2 o 3 tipos de cámaras. Por un lado están las reflex. Son estas de aquí. Las reflex se llaman reflex porque llevan un espejo. No sé si se ve. Ahí. Luego están las mirrorless, que son un concepto que ha salido ahora nuevo, hace poquito tiempo. Por fuera la ves como una reflex, pero no tiene este espejo. Ya no tiene visor por donde mirar. Mirar directamente por el display de la cámara. Entonces, tiene sus ventajas, pues, que son más ligeras, más compactas, pero aunque están avanzando a pasos agigantados, todavía las reflex pues, siguen siendo mejores según qué prestaciones. Aunque bueno, es cuestión de tiempo de que la mirrorless ya se ponga por encima de todo. Siempre que hay un cambio en fotografía, yo creo que en todo, siempre que hay un cambio, al principio lo nuevo siempre es peor y más caro. Pero al poco tiempo, un poquito más de tiempo, ya consiguen que eso sea mejor. Y por otro lado, están las compactas, como los que me habéis enseñado algunos. Entonces, en las cámaras compactas, todo está en un mismo cuerpo, ¿no? Es cuerpo, lente, todo. En las cámaras reflex o mirrorless, por un lado está la cámara, donde está prácticamente todo, y por otro lado están las lentes o los objetivos. Entonces, vamos a ir viendo un poco partes. En la cámara, hemos dicho que aquí está todo. Dentro está el sensor, el display donde podemos ver las imágenes, el botón de disparador, los diales del tipo de disparo, el apagado, el encendido, el menú, todos los controles para acceder a esos menús, para acceder a la velocidad, al diafragma. Y por otro lado está el objetivo. Los objetivos tienen, por un lado, bueno, pues todos los conectores, que son los que se entienden con la cámara. En las cámaras analógicas el diafragma estaba metido, o sea, lo controlabas desde el propio objetivo. En las digitales lo controlas ya desde la cámara. Entonces, esos son los botoncitos, las pistas que hacen que se entienda la cámara con el objetivo. El anillo de zoom, en el caso que sea zoom, si es un objetivo fijo, una lente fija no lo tiene. El anillo para el enfoque. Y luego los botones que te permite que el objetivo esté en modo que tú enfoques manualmente o que enfoque la cámara, el AF o el M. El estabilizador de imagen, en objetivos sobre todo a partir de telecortos, casi es interesante que lleven un estabilizador de imagen, que eso es lo que hace que por dentro, si tú te mueves un poquito, las lentes que van dentro también acompañen ese movimiento para que para que no pierdas nitidez, que no se te mueva. Y otra parte muy importante es el parasol. Esto es de quita y pon.
mucha gente no sé por qué no lo pone. Yo os aconsejo que si tenéis el objetivo, siempre lo uséis con el parasol, cuando lo estéis usando para guardarlo, ¿no? Que si no ocupa más. Pero esto te lo protege de golpes, de que entre polvo, guarrería y también de rayos de luz que no te interesa que te entre. Esto te lo protege. Y vuelvo a compartir. Bueno, lo que os he explicado, ¿no? Pues en el cuerpo está el obturador, el sensor, el visor display, la batería, la tarjeta de memoria, los terminales, los diales. Y en la lente del objetivo, pues el diafragma, el anillo de enfoque, el anillo zoom, los mozos de enfoque, la rosca del filtro, parasol. Vale, los diales de disparo, que esto lo he enseñado que está en el botón este principal de arriba. En casi todas las cámaras, ya sea reflex o sea compacta, si es un poquito buena, veréis que tienen estas dos zonas. Por un lado la zona básica, que es la que tú le das ahí y la cámara lo hace todo, y por otro lado la zona creativa, que es donde ya podemos empezar a aplicar lo que antes hemos explicado, ¿no? Pues queremos abrir diafragma o queremos una velocidad más lenta. Entonces, en los diales, en la zona básica, tenemos el automático, que se activa el flash, la opción de retratos, de paisaje, de macro, objeto de movimiento, retratos nocturnos. El automático es el que hace todo. O sea, tú le pones automático y tú solo tienes que mirar dónde quieres hacer la foto, disparas y ya está. El que dice desactivación flash, lo que va a hacer es que va a seguir igual de automático, pero si estás, por ejemplo, dentro de un museo y no quieres que se dispare el flash, le pones aquí y el flash no se va a disparar. Porque si lo llevas en el automático, la cámara va a entender que hay poca luz y que lo que necesita es disparar el flash. Y entonces te va a venir el guarda de seguridad a decirte 4 cosas bonitas. En retratos, ¿qué imagináis que hace la cámara? Estamos en la zona básica, ¿eh? La que la cámara es la lista, tú eres el tonto y ella es la que decide qué es lo que va a hacer. ¿Qué pensáis que va a hacer en la zona de retratos? Si tú le pones que quieres retratos. Se enfoca en lo más cercano, ¿no? Y Va a difuminan hacer, atrás. o sea, lo que quiere es una profundidad de campo muy pequeña. Entonces va a abrir el diafragma mucho, porque lo que quiere es resaltar, pues eso, pues tu mujer, tu hijo, tu padre, a la persona a la que tú le vayas a hacer la foto. O sea, lo importante en un retrato es la persona. Entonces, cuando le pones el retrato, lo que va a hacer es usar un diafragma muy, muy abierto para que quede enfocado donde tú vas a enfocar a esa persona y todo el fondo lo desenfoque. Pero además va a usar, luego lo vamos a ver, son los estilos de imagen. Va a usar un estilo de imagen que va a suavizar el pelo, como los colores de la piel, y entonces va a quedar como otro ambiente, ¿no? Otra cosa. Si tú le dices que quieres paisaje, ¿qué hará? En un paisaje, ¿tú qué es lo que quieres? Que salga todo nítido, ¿verdad? Pues entonces lo que va a hacer es que va a cerrar mucho el diafragma para conseguir una profundidad de campo muy grande. Entonces, y aparte va a usar otro estilo de imagen que lo que hace es que los colores azules y los verdes les da ahí como mucha caña, los resalta. Entonces, pues esos verdes, esos prados verdes con esos árboles, ese cielo va a salir ahí un azul cañero, un verde cañero. Y con todos es esto, ¿no? Va a ir a lo que nosotros ahora estamos aprendiendo, lo va a hacer él. Por otro lado tenemos la zona creativa, que aquí la cámara ya empieza a ser más una herramienta y somos nosotros la que elegimos qué queremos hacer. Está el P, que es el program, sería lo más parecido a un automático, pero aquí solo va a manejar el diafragma y la velocidad. En el automático controla todo, o sea, tanto velocidad como diafragma, como, digamos,
toda la edición interna de esa fotografía. O sea, aunque no lo parezca, dentro de la cámara hay como un duendecillo con su Photoshop y cuando tú haces la foto, el duendecillo ya directamente está ahí con su tableta y tocando todo, las curvas, el contraste y tú ya ves la imagen editada. Cuando tú la ves ya en la pantalla ya está editada, no es como la cámara lo cogería. Entonces, en el automático entra en juego todo eso. En el programa no. En el programa tú le puedes decir si quieres el flash, si no lo quieres, si quieres tal balance de blancos, si quieres ese tipo de que los azules sean más tal, que los verdes sean no sé cuánto. Solo el diafragma y la apertura. Y aún así, él te da una recomendada y tú puedas moverla, decirle, vale, manténme esto, pero quiero que el diafragma esté más abierto o que simplemente moviendo la ruedecita. El TV, esto es para Canon. En Nikon, por ejemplo, creo que lo que no tiene es la V, es directamente una T y directamente una A. En otras marcas no lo sé. Pero lo que hace es que le da la prioridad o bien a la velocidad o bien a la abertura. Por ejemplo, queremos fotografiar una carrera de coches. Necesitamos una velocidad muy alta para que el coche salga nítido. Pues entonces le decimos, yo lo que quiero es que la velocidad siempre esté a 1/1000. Y la cámara va a hacer el resto de movimientos para que siempre esté a 1/1000. Entonces ya bajará ISO, ya bajará el diafragma, lo que sea, para que siempre esté a 1000. Con la apertura, dices, no, yo quiero fotografiar, pues eso, a una persona y quiero una profundidad de campo muy pequeña. Entonces quiero disparar a f2.8 o f4. Pues la cámara, tú cuando miras la luz, siempre te va a respetar que va a estar a f4. Y entonces ya pondré la velocidad que interese para que sea así. Esto es muy útil porque casi no te tienes que preocupar de conseguir que cuadre, pero hay veces que no va bien, porque si hay poca luz y tú le has dicho que quieres una velocidad muy alta y abriendo a tope el diafragma no te da, no va a salir la foto bien. Tendrías que compensar luego tú manualmente con el ISO o un compensador todavía de más apertura. Pero bueno, en la mayoría de los casos funciona bastante bien. La M es la exposición manual, aquí sí que tú lo controlas todo. Y la B, de bulb, esto es la velocidad, el mínimo que te permite es 30 segundos. Cuando tú necesitas disparar a más velocidades, o sea, más tiempo de 30 segundos, le pones en este modo y entonces tú con el disparador aprietas y hasta que tú no sueltas el botón no se cierra la cortinilla. Entonces puedes estar 1 minuto, 10 minutos, 20 minutos, lo que quieras. Mientras esté el disparador, el botón apretado, eso no se cierra. Entonces, vamos a volver a lo que hemos explicado antes de cómo podemos controlar la luz, porque hemos explicado lo que es el diafragma, lo que es la velocidad, lo que es el ISO, qué es lo que hacen, pero vale, muy bien, ¿cómo lo hacemos? Bueno, esto es lo que llamamos el triángulo de luz y lo denominamos el sistema de pasos. El diafragma, hemos dicho que va con la letra F, y empezaré con el F1.4, que es el más abierto de todo, F2 es la mitad, o sea, siempre que pasamos de un paso a otro, tanto en diafragma como en velocidad como en ISO, siempre uno para abajo es la mitad de luz y uno para arriba es el doble de luz. Y luego entre medias de un paso están los tercios. Entonces, por ejemplo, F2... la mitad de luz sería F2.8 y el doble de luz sería el F1.4. Pero hay un tercio. Si vosotros, los que tenéis reflex, vais moviendo el dial del diafragma, veréis que si estáis en F4 y vais moviendo será 4.5, 5, 5, 6. Cada movimiento que le dais es uno así. Entonces, 3 movimientos es un paso entero. Esto tampoco hace falta que os quedéis con ello, simplemente que sepáis que cuando mueves a un lado se va cerrando, cuando se mueve hacia el otro se va abriendo. Pero cuando es un paso es siempre el doble de luz
o la mitad de luz. En la velocidad, pues los pasos enteros eran 30 segundos, 15 segundos, 8, 4, 2, 1, 0, 5, un cuarto, un octavo, un 15, 1,30, 1,60, 1,125, y es lo mismo. O sea, aquí se ve más claro, ¿no? 1 partido de 60 es la mitad de luz que 1 partido de 125, pero es el doble de luz, bueno, al revés, es el doble de luz que 1,125 y es la mitad de luz que 1 partido de 30. Y en el ISO, pues va 100, o sea, el paso sería 100, 200, 400, 800 y con sus intermedios. Entonces, cuando nosotros vemos miramos por el visor, en la parte de abajo hay, ¿veis en las fotos, en la parte de abajo? Esto de aquí, que pone poca luz adecuada, mucha luz. Eso es lo que se ve cuando tú miras por el visor, eso es el fotómetro. Cuando está bien expuesto, cuando la cámara está midiendo la luz reflejada y aparece en el medio, eso es que la luz es correcta. Aquí es cuando tienes que disparar. En las cámaras analógicas esto era súper importante, porque claro, tú no veías la foto hasta que un mes después ibas a recogerlas a la tienda. En las cámaras reflex, bueno, tú haces la foto, la miras, ves que está quemada y dices, bueno, pues voy a bajar la luz. Pero así ya te ahorras el tener que ir mirando tanto. A lo mejor luego ya puedes compensar un poco más, pero ya de primeras aciertas bastante, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que intentar que cuando mires el fotómetro, la rayita quede en el medio. Si queda al lado izquierdo, veis que es en el -2, o sea, la de la izquierda está subexpuesta un punto, o sea, un paso y un tercio. O sea, tendríamos que bajar como 4 tercios. Y la otra, pues está subexpuesta casi 2 pasos. Entonces, si volvemos atrás, si por ejemplo, la medición que nos da el fotómetro, que la rayita está en medio, nos ha salido que está a una velocidad de 60, con un diafragma de 5,6 y un ISO de 100, pero nosotros lo que queremos es que, pues decimos que la velocidad de 1 partido de 60 es muy pequeña porque queremos algo que quede muy nítido, congelarlo, y queremos subirlo a 1000. ¿Cuántos tercios hay? 1, 2, 3, 4. Lo que tenemos que hacer es jugar con los otros 2 parámetros, con el de diafragma o el ISO, 4 tercios, compensando. Como la velocidad lo que vamos a hacer es que va a entrar menos luz, porque estamos disparando más rápido, necesitamos que entre más luz por el otro lado. ¿Cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, con el diafragma, si no queremos tocar el ISO, pues 4 tercios hacia abrirlo. Pues de 5,6 a 4, 2,5, 2, 1,7. Si ahora disparásemos, la luz quedaría exactamente igual. Lo único que la imagen va a quedar congelada, pero también va a desenfocar bastante más que ahora. Entonces, si no queremos desenfocar, lo que podemos decir es, bueno, pues bajo 2 tercios o 1 tercio del diafragma, lo bajo a 4, que todavía me mantiene más o menos el mismo enfoque, todavía me quedarían 3 para igualarlo, y entonces lo que hago es que subo el ISO, pues de 100 lo paso a 200, 400, 800. Otra vez volvería a estar la imagen exactamente igual que la anterior, pero ahora sí que hemos conseguido más o menos el mismo enfoque, con la velocidad que queremos para congelar la imagen, y como el ISO no va a afectar en eso, solo en la calidad, pero bueno, hasta ahí quizás nos llega, pues conseguimos la luz correcta con lo que nosotros queríamos. Esto sé que es como lo más lioso, pero es lo que hay que entender para conseguir que esto, o sea, para conseguir que tomemos la fotografía como nosotros lo queremos. ¿Sí? Sí, Jesús. ¿Sí? ¿Todo el mundo claro? Pues venga. Vale, ahora un poquito rápido os voy a decir varias cosas que tenéis en la cámara que os pueden ser útiles.
Supongo que cuando está la pantalla, ¿vosotros me veis? ¿O tengo que dejar de compartir pantalla? No, vemos la pantalla y te vemos, las dos cosas. Vale, vale. Cada cámara es un mundo, pero por ejemplo, bueno, dentro del... A ver, que la enciendo. Tenéis un botón aquí atrás que pone que es el menú, y dentro del menú, pues, bueno, podéis ir navegando por un montón de cosas. Yo en mi cámara, en muchas de las cámaras, tenéis otro botón, que suele ser una letra Q, que es de Quick, es como el menú rápido. Si le dais a este menú rápido, aquí os muestra como los parámetros más importantes para que vosotros podéis usar. Entonces, dentro de esto, os voy a explicar como los 3 o 4 un poco más importantes y que os puede ser más útil. Uno es el modo de enfoque. Suele haber 3. Puede ser que también distintas marcas lo llamen de otras formas. Yo os hablo siempre de Canon, que es la que yo uso. Puedes elegir el One Shot, el Alt Servo o el Alt Focus. Normalmente usas el One Shot. One Shot es que tú cuando presionas el disparador hasta la mitad, lo que está haciendo es que enfoca y mide la luz a la vez. Esto lo puedes separar si quieres. Hay otro botón atrás que se llama AF On. Yo lo tengo, por ejemplo, que yo enfoco con este botón y el disparador es solo para disparar. Porque si no, con el disparador, cada vez que aprietas, está enfocando. Entonces, si yo ya tengo una imagen que ya la tengo enfocada, pero que voy a moverme en el encuadre y voy a disparar varias tomas, yo enfoco con este botón, con el pulgar, y ya no tengo que volver a enfocar más. Ya puedo tomar todas las fotos que quiera, moviendo la cámara de aquí, aquí, allí, que no me va a cambiar el enfoque. Entonces, cuando usas el One Shot, tú presionas a la mitad, esto enfoca y luego dispara. Ya está. El Light Servo es útil para cuando estás fotografiando fauna, deporte, algo que se esté moviendo. Pues, aparece por ahí un leopardo. Pues tú, si lo tienes en One Shot, tú lo enfocas, pero se te va moviendo, se acerca tal. Claro, la que está moviendo 3 metros ha salido ya del foco. Disparas y está borroso. Si tú lo pones en el Light Servo, tú mientras sigas teniendo el botón presionado hasta la mitad, va a ir enfocando según él se va moviendo. Y en el momento que tú digas, ahora tiene la pose chula, ¡pam!, disparo, está enfocado porque la cámara lo ha seguido cada movimiento, como reenfocado de nuevo. Y luego está el Light Focus, que yo esto no lo recomiendo para nada, porque esto lo que hace es que la cámara con su inteligencia te cambia de uno a otro dependiendo de lo que ella cree que estás haciendo. Entonces hay veces pues, que no funciona bien. Por otro lado, tenemos selección de modo de medición. Si os habéis fijado, cuando vais a enfocar, tenéis como una serie de puntitos que os salen ahí en el visor. Estos son los puntos de enfoque y de medición de luz. Entonces, vosotros esto lo podéis regular. Podéis decir que coja todos, que coja solo el del centro, que solo coja uno y tú lo pones en el lado que quieras. Esto puede ser útil si estás con el trípode y lo que estás enfocando es un objeto que está en una esquina a la derecha, pues tú le pones el puntito que está justo encima de eso y ya te enfoca solo ahí y no te engaña con el resto de las cosas que estén en otro plano. Y con la medición igual, puedes decir que será solo un puntito, entonces te va a tomar solo ese punto o te va a hacer un balance de todos esos puntos dependiendo de lo que está tocando. Entonces, yo personalmente, yo lo tengo todo en medición puntual. La medición puntual mide el punto específico que nosotros tengamos. Yo suelo tener el del centro, yo enfoco y tomo la luz del que quiero. Hay un botón en la reflex que se llama, que tiene como un asterisco, que es el bloqueo a E, que tú tomas la luz del sitio que quieres, le das a la E y luego, aunque lo muevas, ya te toma la luz de ese sitio. O sea, tú
mueves todos los parámetros de la cámara para que salga expuesto a esa luz, pero luego tú ya puedes cambiar a otro lado. Y es la forma más precisa de conseguir esa luz y ese enfoque. Pero luego existen otros. Pues está la medición matricial o evolutiva, que es cuando están todos estos puntos así, donde te hace como una media de la luz de toda esa escena en general. La parcial solo cogería la parte del centro, o sea, mediría la parte del centro, y la promediada con ponderación al centro, también como al centro, pero que hace un promedio un poco del resto de la escena. O sea, coge también un poquito de lo que se sale de ahí del centro. Yo lo tengo siempre en puntual y ya elijo lo que quiero, pero sí que es cierto que para según qué caso pues va mejor lo otro porque no tienes que pensar tanto. Vale, otra cosa importante son los balances de blanco. Luego explicaré, cuando guardas las fotografías en la cámara, hay varios formatos, JPG o en RAW. Si disparas en RAW y luego lo procesas en el ordenador, da igual el balance de blancos porque luego desde Photoshop o Lightroom o Capture One tú puedes elegir el balance de blanco que quieres. Pero si disparáis en JPG, o sea que no la vais a editar luego, esto es muy importante porque esto le va a dar un tono de color a la imagen que si no luego no lo vas a poder cambiar y de verdad cambia mucho la escena. Yo normalmente lo llevo en auto, que es, pues él decide, depende de la temperatura de la luz, cuál elegir. Y luego tienes el de sombra, el de flash, luz de día, tungsteno, personalizado, el nublado y el fluorescente. Esto lo que hace, o sea, la luz tiene una temperatura que se mide en grados Kelvin. La luz del día, del mediodía, son como unos entre 5.000 y 7.000 grados Kelvin. Cosas más calientes, pues son el fuego, ¿no? Una llama de una vela. Son temperaturas mucho más bajas, 1.000, 2.000, son más cálidas. Y hacia el otro lado, pues son más frías, más azules. Entonces, el balance de blanco lo que hace es corregir este dominante de color, digamos. Entonces, si por ejemplo tú estás en un día nublado, si tú le pones el modo de balance de blancos de nublado, la imagen va a parecer todavía más cálida de lo que, si tú lo pones en luz de día, el tono va a ser más azulado, cuando lo que tú estás viendo realmente es más cálido. Entonces, cuando tú le pones el modo nublado, la foto final va a ser más real a lo que tú estás viendo. O sea, lo que hace es compensar un poco. Esto sí que os digo que os lo miréis en vuestras cámaras, prácticamente todas las tienen, que lo miréis y que probéis, que hagáis probar de ir pasando de uno a otro y veréis cómo cambia radicalmente la imagen. Ya os digo, si luego vosotros lo editáis y tiráis en RAW, da igual, porque luego tú lo puedes ir probando, ¿no? Pues tienes la pestaña y pues ahora sombra, ahora flash, ahora luz día, y vas cómo va quedando. Pero si no, si vuestro disparo ya es el final, el controlar esto, veréis que vais a mejorar mucho vuestra imagen. Otra cosa que podéis tocar es esto que os digo, el estilo de imagen. Lo mismo, si disparáis en RAW, esto no tiene sentido porque luego vosotros lo tiráis. Lo podéis tocar. El uso del neutro. Son las imágenes parecen más apagadas, menos contrastadas, que es lo que decía Francés. Para que una imagen sea con más contraste, tenéis que tocar aquí, si no editáis. Entonces, lo que hablábamos antes del modo dial de paisaje, pues lo que hace es eso, cierra diafragma para enfocar mucho y aparte te está metiendo este estilo de imagen donde resalta los azules y los verdes. El de retrato, aparte de abrir diafragma, te mete este estilo de imagen de retrato donde los tonos de la piel y el pelo pues son mejores. El monocromo lo que te hace es que te lo pasa a blanco y negro. Si las procesas en ordenador, pues no tiene sentido porque tienes tu imagen en color y luego tú la puedes poner en monocromo.
Y bueno, intento ir un poco rápido porque creo que ya nos estamos pasando. Esto es lo que decía de cómo guardáis la imagen en la cámara. Normalmente pues en RAW, que es el crudo, es donde luego a la hora de procesarlo es lo mejor. Ocupa mucho más, o sea, la tarjeta de memoria tendrá menos disparos, las ráfagas de disparos son menores, pero la calidad es la máxima. Luego vas a poder ganar sombras, oscurecer cosas que en medio se han quemado, mientras que cuando disparas, si las guardas en L, M o S, ya no tienes tanto, ya pierdes calidad. El L tienes como la máxima calidad, veis que ocupa más, ¿ves? Podéis imprimir a A2, el tamaño del archivo son 6,4, cuando bajas a la calidad AM ocupa ya mucho menos, en vez de 17 megas ocupa ya 8, ya puedes imprimir a A3, o sea, a la mitad, y ocupa bastante menos, 3 megas en vez de 6. Y si lo guardas en S, pues lo mismo, pierdes otra vez, baja a 2, o sea, pesa ya muy poco, 2 megas, claro, puedes imprimir a la mitad de un folio, pero tienes mucho más disparos. Entonces, hoy en día los discos duros son muy baratos. Si no vais a procesar las imágenes, al menos os diría que lo guardáis en la calidad L. Y ya, para acabar, los objetivos. Están las lentes fijas y están los zooms. O sea, la lente fija es un 50, los zoom pues puedes variar. Empezamos desde los ojos de pez gran angulares, que lo que hacen es que abren mucho. O sea, tú pegas en una pared y a 2 metros prácticamente te lo abre todo, hasta llegar, este sería un gran angular, un 17-40, y luego ya teleobjetivos como este, un 70-200, que lo que hace es que cierra ese ángulo y todo lo que tienes aquí y aquí no lo ve. O sea, ya solo se enfoca a la distancia. Entonces, ¿qué hacen los grandes angulares? Pues abarcan más espacio, meten en contexto lo que estás fotografiando, ganas en profundidad de campo, o sea, aparte con el diafragma, con el objetivo también puedes jugar con esto, separa los planos, o sea, las cosas que están por detrás las hace que están como más lejos, y sobredimensiona el primer plano y empequeñecen el segundo. Entonces, vamos a ver unos cuantos ejemplos. Esto está hecho, por ejemplo, con una GoPro. Esto es en Australia, el Uluru. Veis cómo deforma la imagen, el horizonte en vez de ser recto lo chafa. Claro, esto es la distancia del brazo. O sea, desde la distancia del brazo, fijar todo lo que abre por los lados. ¿Cómo separa el plano? O sea, de nosotros al monte, que a lo mejor hay 100 metros, parece que esté allá a lo lejos y lo hace súper chiquitito. En cambio, mi antebrazo parece ahí el de Popeye, o sea, está súper descompensado con lo demás. O sea, ojo con el gran angular, que sí, sacas mucho, pero deforma las cosas. Eso es en Nueva York, en Times Square. Lo mismo, esta persona que la tenía al lado la hace como muy grande. El segundo coche, pues que está, ¿qué? 5 metros, pues ya se ve que está allí lejísimo, súper pequeño. Esto es Plaza España, en Sevilla. Igual, cada vez que nos vamos alejando, todo es como exageradamente más pequeño, pero bueno, conseguimos meter en contexto pues estos personajes. Esto es en Madrid, desde una azotea, pues también podemos tener un gran ángulo de ese paisaje. O sea, el gran angular se usa sobre todo mucho en paisaje porque abarca todos. Luego tenemos el normal. Esto es lo más parecido a cómo ve el ojo humano, y no deforma casi nada. Pues esto, por ejemplo, es un bodegón que hice de comida, donde veis que da igual lo que esté delante, esté atrás, de un lado al otro, todo guarda como su proporción, ¿no? Los galetes estos son así, los ajos pues son asados, no se ve algo desproporcionado. Esto es en Bali, veis, por ejemplo, pues, todas las personas, sí, contra más lejos se van haciendo más pequeños, pero no es esa desproporción que veíamos antes con el gran angular. Esto también es una foto de estudio que hice con un motorista, donde
todo se ve exactamente como lo ves. O sea, para fotografía de producto y cosas así es muy importante que no se deforme nada y que sea lo más real a lo que estás viendo. Para fotografía de grupo, que ocupa casi toda la imagen, con un gran angular, pues las personas que están aquí a los lados pues te saldrían más grandes, estas que están de atrás saldrían más pequeñitas, más al fondo, con un 50 milímetros, aunque te tengas que ir mucho más lejos para cogerlo, consigues que todo quede bien. Y los teleobjetivos, que es un ángulo más cerrado, o sea, conseguimos acercar, como si fotografiásemos con unos prismáticos, aíslas el sujeto de ese entorno, pierdes profundidad de campo, con el gran angular tenías más profundidad de campo, con el objetivo pierdes y comprimes los planos. En vez de separarlos, que parecía que lo de detrás está muy lejos, aquí es el contrario, es como todo muy pegado. Y lo que está al fondo parece más grande de lo que es. Entonces, esto es un ejemplo con el teleobjetivo, esto es en Colombia, un colibrí, pues donde lo aíslas de todo lo demás, como además desenfocas el fondo y entonces te centras totalmente en el pajarito. Eso es en Camboya, los templos de Angkor. Aparte de que te da esa intimidad, ¿no? Como disparas de bastante lejos, pues pude hacer la foto a la chica esta sin que prácticamente me viese, aíslo todos los turistas que estarían por ahí alrededor. Veis cómo comprime la imagen de esta columna que está delante, a lo mejor estaba a 6 metros y parece que está prácticamente pegado a ella. Esto es en Nueva York, desde el puente de Brooklyn. Veis cómo prácticamente parece que un edificio está montado sobre otro, o sea, desde prácticamente la orilla del río hasta donde está el Empire State, que ahí está en la Quinta Avenida, creo, ¿no? Pues imaginaos todo lo que hay de distancia y parece que esté casi pegado, ¿no? Y lo que decíamos, o sea, esta foto no es la mejor para explicar esto, pero lo que decíamos que el segundo plano lo engrandece, sobre todo cuando veis fotos de luna llena, que se ve el edificio, la persona y una pedazo de luna, que decís, esto es un truco, esto con Photoshop lo han hecho más grande. No, esto está hecho con un teleobjetivo muy grande, que lo que hace es que todavía ese segundo plano lo haga más grande de lo que es. Y ya está, he corrido mucho ahora al final porque veía que se nos iba de tiempo. No sé si hay alguna pregunta. Buenas, Jesús. Bueno, primero de todo, mil gracias. Que has sintetizado seguramente 3 horas, ¿no? Sí. En una, ¿no? He intentado como coger lo más básico y he obviado muchísimo, pero quería que al menos lo más básico. O sea, lo que sobre todo me gustaría que os quedase claro es el triángulo de diafragma, velocidad, ISO, cómo utilizarlo y qué es lo que hace cada cosa y cómo vosotros lo podéis usar para alcanzar ese tipo de imagen que queráis. El resto, pues bueno, son cosas que ayudan, ¿no? Pero sobre todo ese concepto de los pasos, de cómo resto de aquí y subo de allí para compensar y que quede la misma luz, consiguiendo lo que yo quiero, es lo más importante. O sea, a partir de ahí ya es ir creciendo, ¿no? En conocimientos. Pues eso ha quedado súper claro y aparte con todos los ejemplos que nos has puesto, las fotografías que has hecho, pues súper bien. No sé si tenéis alguna pregunta, si queréis hacemos una preguntilla rápida y si no, si alguien tiene dudas también, como lo dejaremos colgado en YouTube, si queréis revisarlo cualquier cosa, pues también lo podréis ver. Vale, y o sea, que si alguien en privado me quiere llamar, hablar, que no hay problema, que me podéis preguntar lo que queréis, o me escribís, o de lo que sea.